Vamos hoy a explicar lo que es el factorial de un número. Vamos a dar la definición, algunas propiedades y algunos ejemplos que hemos anotado. Vamos a explicar. Entonces hablemos del factorial de un número que se simboliza como un signo de admiración cuando lo estamos cerrando. De esta manera, una línea y un puntito abajo. Consideremos esta multiplicación: 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. A esta multiplicación se suele anotar como 6 factorial, que leemos como 6 factorial. Bueno, aquí debería escribirlo 6 factorial en literal. Ya haz de cuenta que ahí dice 6 factorial en literal. Sea n, entonces vamos a dar la definición: sea n un número entero positivo, el factorial de n, de ese número positivo entero, se denota por n factorial, y eso es igual al producto de todos sus enteros anteriores a ese número hasta llegar a 1. Y aquí lo tenemos matemáticamente. El factorial de n es igual al número n, luego su anterior, que sería n-1, por su anterior n-2, y así sucesivamente, hasta llegar a 3 por 2 por 1, hasta llegar a 1, siempre para n mayores o iguales que 1. Esa es la definición matemática de factorial. Veamos algunas propiedades de notación factorial. Una de ellas es que definimos, para establecer ciertas fórmulas recursivas, decimos que el factorial de 0 o el 0 factorial es igual a 1. Otra propiedad importante: si yo tengo el factorial de n o n factorial, es igual a ese número n por su número anterior, n-1, manteniendo el factorial. También lo podríamos anotar si yo tengo el factorial de n más 1 o n más 1 factorial, pues va a ser igual a ese n más 1, a ese n más 1 le resto menos 1, llegamos a n factorial. O sea, es como si estuviera haciendo una partecita de esta solamente de la definición, ¿no? Esto vendría a ser otra propiedad. Ojo, esto de aquí hay que tener cuidado, esto no es válido, no es propiedad de factorial. Si yo tengo una suma y fuera de un paréntesis, ahí está el factorial, no podemos distribuir el factorial. No es igual, esto es diferente, ¿ya? Aquí lo vamos a tachar, esto es diferente de n factorial y más m factorial, es distinto. Lo mismo en un producto: si yo tengo un producto, no es lo mismo, esto es diferente, distinto de distribuir el signo factorial a cada uno. Hay que tener cuidado con esas dos operaciones que no podríamos operar. Para que quede más clara la definición matemática que habíamos escrito, que el factorial de n es ese mismo número por sus productos, por sus enteros positivos, ¿no?, anteriores a él, multiplicándolos, ¿no? Aquí hemos escrito de una mejor manera esa misma expresión matemática, pero con ejemplos. Tenemos aquí ejemplos. El factorial de 0 habíamos dicho que vamos a considerarlo como 1. El factorial de 1 es 1. El factorial de 2 sería 2 por 1, o sea, 2 por su entero anterior, 1, y eso nos da 2. El factorial de 3 sería 3 por 2 por 1, o sea, el producto de todos sus enteros anteriores hasta llegar a 1. Y esa multiplicación, 3 por 2 por 1, nos da 6. Factorial de 4, 4 por 3 por 2 por 1, el producto de sus enteros anteriores hasta llegar a 1. Eso nos da 24, este producto: 4 por 3, 12, por 2, 24, por 1 sigue siendo 24. De la misma manera, el factorial de 5 sería 5 por 4 por 3 por 2 por 1, siempre desde ese número hasta el 1. Y esa multiplicación nos da 120. Factorial de 6 sería 6 por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1 hasta llegar a 720. De la misma manera hemos hecho para el factorial de 7. 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Todo ese producto nos da 5040. De la
Misma manera, factorial de 8, 8 por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1, siempre hasta llegar a 1, y eso nos da 40.320, el producto factorial de 9, 9 por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1, hasta llegar siempre al 1, ¿no? Y ese producto nos da 362.880, factorial de 10, que es 10 por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1, siempre desde el número hasta llegar a 1, y ese producto nos da 3.628.800. Y así podrías continuar encontrando el factorial de otros números. Veamos algunas operaciones como ejemplo que tenemos. Por ejemplo, si yo tengo un cociente de un determinado factorial, es igual, yo tengo aquí el factorial de 6 dividido entre el factorial de 3. Vamos a tomar como otro ejemplo esto. Una forma rápida de poder resolverlo en la forma práctica es, me fijo cuál es el mayor factorial, es el número 6, entonces voy desarrollando solo hasta llegar al 3, es como si estuviera aplicando esta propiedad de aquí, voy restando hasta una cierta cantidad, en este caso hasta el 3 me conviene dejarlo en 3 factorial, en vez de seguir 3, 2, 1, lo dejo en 3 factorial porque en el denominador tengo 3 factorial y así puedo simplificar estas dos cantidades y simplemente me queda 6 por 5 por 4. Y eso nos da 120. Veamos otro ejemplo. Si yo tengo 7 factorial y en el denominador 4 factorial multiplicado por el factorial de 3. Pues de la misma manera, el que es mayor, en este caso está en el numerador, el 7 voy desarrollando 7 por 6 por 5 hasta 4 factorial porque encuentro en el denominador una cantidad que tiene 4 factorial. Entonces llego hasta ahí para luego simplificar esta cantidad. Y esta otra cantidad de 3 factorial del denominador lo desarrollamos 3 por 2 por 1 porque ya no hay nada para simplificar con factorial arriba. Y simplemente me queda una división de fracciones donde puedo simplificar. 2 por 3 me da 6, con el 6 se simplifica. Obviamente queda 1 aquí 1 y 1 también. 7 por 5 lo que queda 35. Entre 1 será pues 35 nomás. Tenemos entonces el resultado de esa operación. Veamos otro ejemplo. Tenemos 7 factorial, abajo 4 factorial por 3 factorial, todo eso multiplicado por otra fracción que tiene 5 factorial, 2 factorial y 3 factorial. Y ya de esta parte lo hemos aplicado aquí, hemos hecho exactamente lo mismo, de 7 hemos desarrollado 7, 6, 5 hasta llegar a 4 factorial, porque abajo tengo el 4 factorial y así voy a poder simplificar. La parte del 3 factorial lo desarrollé 3 por 2 por 1, en esta otra parte hago lo mismo, como arriba tengo 5 factorial, he desarrollado 5 por 4 hasta llegar a 3 factorial, dejamos ahí porque abajo tengo 3 factorial, así puedo simplificar 3 factorial con 3 factorial. El factorial de 2 lo hemos desarrollado 2 por 1. Posteriormente, esas expresiones que me quedan es simplemente una multiplicación y división al mismo tiempo, que puedo hacer operaciones de simplificación, por ejemplo 2 por 3, 6, con este 6 que se elimine, mitad 1 y mitad del 4, 2. Pues lo que queda, multiplicamos 7 por 5, 35 por 5, si hacemos la multiplicación, 35 por 5, 175, y por el 2 que nos queda ahí, 350. Que sería nuestro resultado de esa expresión que tenía factorial. Otras formas que podría expresarse son como ecuaciones, no como simplificación, sino como ecuaciones, por ejemplo, de este tipo. Tengo aquí otro ejemplo. Tengo el factorial de x, o x factorial igual a x más 1 factorial. Entonces, yo observo cuál es el mayor de los términos de x más 1 o de x más 1 es mayor. Voy desarrollando por la definición de factorial. Esto se puede desarrollar x más 1, su entero anterior sería x más 1, que sería x. Si a x continúo sería x menos 1. A x menos 1 si continuaría x menos 2 y así sucesivamente. Pero yo dejé simplemente en x factorial como si hubiera aplicado esta propiedad. Entonces, ¿por qué? Porque al otro lado tengo x factorial. Me conviene para simplificarlo. Si esto
divido aquí por x factorial a ambos miembros, se van a simplificar estos dos términos. Entonces, me quedaría aquí, es como si hubiera un 1, y aquí x más 1 simplemente, y ya he logrado eliminar el factor. Y lo que nos queda es una simple ecuación de primer grado, donde este 1 lo paso a restar a este 1, y me queda 1 menos 1, que es 0. Por lo tanto, mi respuesta es igual a 0. No te olvides compartirlo el video con tus amigos y compañeros. Suscríbete a mi canal si no te suscribiste. Activa la campanita, dale me gusta, comparte el video con tus amigos y compañeros.